Apreciados estudiantes, continuando con nuestro ejercicio, entramos a la parte número 2, en donde a partir del caso escogido, el grupo de trabajo colaborativo debe explorar cuál es la situación del sistema logístico del sector analizado en Colombia, bien sea del sector agroindustrial o del sector textil-confección, a partir de la lectura de fuentes secundarias. Es decir, en la primera parte de la actividad, nuestra fuente de información es básicamente el estudio de caso, uno de los dos artículos. Y en la segunda parte, una vez ustedes ya escogieron el sector, van a basar el ejercicio a partir de la exploración de lectura de fuentes secundarias. Entonces, inicialmente se les pide que definan la cadena de valor de Porter para el sector analizado. De igual manera, se les envía como adjunto otro artículo de investigación que contiene unos muy buen detalle, que explica cuáles son los elementos de la cadena de valor. Recordemos que la cadena de valor está conformada por unas actividades primarias que hacen parte como tal del deber ser de los negocios. En este caso se analiza qué aspectos hacen parte de la logística de entrada, la logística de salida, acá hay la logística, las operaciones, el proceso de mercadeo y ventas y el servicio postventa, y hay unas actividades que son de soporte, de compras, tecnología, recursos humanos, infraestructura y sistemas, que vienen como tal a enriquecer o alimentar la cadena de valor. Entonces, esa es, digamos, la primera parte de definir la cadena de valor, y en particular, pues identificar en qué elementos o en qué etapas de la cadena hay un aporte importante de la logística y el proceso logístico. En la segunda parte del numeral B van a identificar cuáles son las iniciativas de competitividad o de desarrollo de clústeres que están vigentes en Colombia para el sector analizado. Recordemos que las iniciativas de competitividad o los clústeres lo que vienen desarrollando o lo que realmente propenden es por el desarrollo de las regiones y cómo lograr para cada uno de los sectores y de la vocación económica de cada región, cómo podemos lograr aportarle mucho más a la competitividad de Colombia. Entonces, les sugiero que puedan abordar la página de Red Cluster Colombia, en donde se hace mención de cuáles son los clústeres que hay en Colombia, las noticias más recientes, cuáles son las rutas competitivas que viene desarrollando Impulsa Colombia y qué es lo que está pasando en las regiones para el desarrollo de cada uno de los sectores productivos de acuerdo a la vocación económica de la región. Dentro del clúster, de la página de Red Cluster Colombia, ustedes también pueden identificar el mapa de clústeres, en donde pueden ustedes filtrar de acuerdo al departamento o a la región donde ustedes se encuentran, cuáles son los sectores, cuáles son los clústeres que están, digamos, en desarrollo en Colombia, cuáles son los que tienen mayor dinámica, cuáles están trabajando con iniciativas clusters, qué está pasando, qué está sucediendo, digamos, en términos de competitividad en el desarrollo de las regiones. Acá, digamos, es otra muy buena fuente de información. También es interesante que puedan abordar fuentes como ProColombia, cuáles son las oportunidades para el desarrollo de mercados internacionales a partir de la vocación económica de nuestras regiones. En este caso del sector de alimentos perecederos, cuál es la vocación, digamos, potencial de mercado exportador, más aún para el sector textil confección, donde Colombia de alguna manera ha venido, pues ya tiene, digamos, una tradición y una historia alrededor de este sector. Y también pueden identificar cuál es el mapa de oportunidades, también pueden chequear cómo es el comportamiento de las regiones, pueden analizar por sector productivo, identificar también cuáles son las oportunidades y cómo se vienen desarrollando los mercados locales. Entonces, ahí, digamos, hay una muy buena fuente de información. Ustedes también pueden abordar documentos como la misión de logística y comercio exterior al 2030, el plan de desarrollo, que también es una muy buena fuente de información, y otros documentos de política pública que les puedan dar una orientación sobre qué está pasando en Colombia para dinamizar los sectores productivos y qué está pasando con la logística, qué tan en sintonía vamos con esos retos que tenemos en competitividad y que de alguna manera ya también lo hemos venido abordando en actividades
actividades previas al desarrollo, durante el desarrollo de este curso. Interesante también que desde las regiones también ustedes puedan identificar páginas como el tema de la Cámara de Comercio de cada región, que también les pueden dar muy buenos insumos. Bueno, para el numeral C, ustedes deben realizar un benchmark respecto a las prácticas logísticas mundiales que se están realizando aplicadas al sector y compararlo con el caso colombiano. Mínimamente deben explorar 5 fuentes internacionales. Es importante que estas fuentes sean fuentes académicas o fuentes de revistas especializadas, que nos permitan dar una muy buena sustentación de qué buenas prácticas logísticas se pueden aplicar. En el tema de retail, que es el tema de textil confección, ya hemos visto que se vienen desarrollando tecnologías para el manejo de la información, el tema de RFID, el tema de Pick to Live, Voice Picking, que eso nos puede, digamos, hacer mucho más eficiente el proceso logístico. Entonces ustedes van a identificar qué prácticas de excelencia logística del sector que se están dando a nivel mundial se podrían aplicar al caso de las empresas colombianas. Y en el sector de productos alimenticios también es interesante identificar qué está pasando con la logística de frío a nivel mundial, cómo asegurar esa trazabilidad como tal del producto a lo largo de la cadena de suministro, que asegure, digamos, la calidad como tal y el manejo de cadena de frío, y que también hay temas que están jalonando como el tema de RFID en el manejo de los contenedores y todo, la contenedorización de los productos, que permite de alguna manera que la mercancía, digamos, llegue a buen término. Entonces hay dos retos interesantes: el tema de manejo de cadenas de frío para el tema de alimentos perecederos, el tema del sector retail, qué tecnologías se pueden aplicar, que nos generen muchas mayores eficiencias, que aporten a la competitividad y que generen una muy buena trazabilidad de las operaciones logísticas, y que nos asegure unas mayores eficiencias en términos de las operaciones. Y por último, ustedes van a proponer una hoja de ruta para mejorar el sistema logístico del sector, analizando el componente operacional y tecnológico a nivel estratégico, táctico y operativo. Entonces es muy importante que en esta parte final ustedes inicialmente identificaron qué es lo que está pasando con el sector en Colombia, qué acciones se están dando a nivel de competitividad, qué políticas se están dando, han identificado las prácticas logísticas de carácter mundial a nivel de tecnología o de procesos que pueden aplicar y que se aplican a nivel internacional en el sector, pero van a contrastarlo también con la realidad colombiana, en donde la mayoría de nuestras empresas son pymes. Van a analizar el caso del sector agroindustrial, que es todavía un poco más difícil porque estamos hablando del sector agrícola y del movimiento como tal de alimentos perecederos que requieren manejo de cadena de frío. El otro caso, el del sector textil confección, que es un tema de retail, donde la mayoría de las empresas son pymes. Entonces van a identificar cuál sería esa hoja de ruta que ustedes propondrían para mejorar y seguir mejorando ese sistema logístico del sector que están analizando, tanto desde el componente de las operaciones como tal, en el tema de movimiento de materiales, el tema de manejo de información y de producto, y también desde el componente tecnológico, como la tecnología, como la industria 4.0 o la industria 3.0, si no alcanzamos hasta el 4.0, nos puede servir para dinamizar mucho más el sistema logístico y aportarle mucho más a la competitividad del sector, de la región y de Colombia como tal. Y van a identificar esas acciones desde nivel estratégico, el tema de definición de políticas, acuerdos de voluntades, nivel táctico como tal, a nivel de dirección como tal, dentro de los actores de la red estructural, y a nivel operativo, que ya es pues básicamente el tema de movimiento como tal de materiales y los flujos de productos, materiales, información y de dinero. Bueno, apreciados estudiantes, con esto estamos llegando
como final a nuestro diplomado. Recordemos que para esta actividad todos los integrantes del equipo deben participar. El informe debe contener la portada, la introducción, debe ser escrita por sus propias palabras, deben ser originales. Los objetivos del trabajo se debe plantear un objetivo general y al menos 3 objetivos específicos. El desarrollo de la actividad, que es dando respuesta de manera coherente a las preguntas que se les han solicitado. Las conclusiones, mínimo una por cada integrante. Y por último, la bibliografía aplicando las normas APA. El documento debe estar escrito en Times New Roman, el tamaño de fuente 12, el espacio entre líneas de 1.5, las márgenes izquierda, derecha, superior e inferior de 2.56 centímetros, los títulos en la fuente, tamaños 12 y centrado, el nombre del archivo estándar, fase, número de grupo, el tamaño del archivo no debe superar los 10 megabytes. Y es muy importante que adicional a el archivo ustedes puedan anexar el link como tal del video de YouTube que ustedes han preparado como sustentación. El archivo como tal, pues ya sabemos que lo debemos colocar en el entorno de evaluación y seguimiento en la fase número 6 y que debemos tener mucha puntualidad y oportunidad para la entrega del trabajo. Es muy importante que quien no participe en el foro con aportes significativos tendrá una calificación de 0, como siempre les hemos recordado todos nosotros, sus tutores. Es muy importante que ustedes hagan una muy buena planeación de las actividades para el desarrollo del trabajo colaborativo, porque algunos de ustedes necesitan nota para poder aprobar el diplomado. Recuerden que este es el último esfuerzo que ustedes van a hacer, están próximos a graduarse, entonces hagan este esfuerzo final para que realmente puedan ver cristalizado prontamente su sueño de verse graduados como ingenieros industriales. Les recomendamos que sean muy creativos, que sean muy originales, que escriban en sus propias palabras, evitemos el tema del plagio. Colombia necesita ingenieros que sean originales, que sean creativos, propositivos, que tengan capacidad de resolver problemas, que sean planeadores, anticipados, que manejen muy bien los recursos y de alguna manera esas actividades lo que buscan y lo que busca nuestra formación académica es crear esa estructura mental y de pensamiento que nos permita prepararnos de una manera mucho más efectiva para poder enfrentar el entorno y para poder ser competitivos. Nuestra rúbrica será entonces un 50 puntos para una solución a las preguntas, que sería la parte 1, la parte inicial, en donde se obtienen 50 puntos si se da respuesta al 100% de las preguntas de manera clara y suficiente, un 50% se darán hasta 25 puntos si se responde las preguntas, pero solamente hasta un 50%. Y hasta 10 puntos si realmente no se da de manera clara respuesta a las preguntas, pues de manera incompleta. Y la segunda parte de la actividad, que es la situación actual del sector en Colombia, también se les da un 50 puntos, en donde si se logra hacer una muy buena caracterización de la dinámica del sector en Colombia, pues obtener los 50 puntos. Y si realmente pues las respuestas se dan de manera parcial o no lo suficientemente claras, pues se obtiene un puntaje de 25 puntos. Recordemos que presentación, redacción y ortografía también es importante, tiene un valor total de 20 puntos, y las referencias bibliográficas, recordemos que se da un valor de 5 puntos para un valor total de 125 puntos. Bueno, apreciados estudiantes, esperamos que este diplomado haya sido muy enriquecedor para ustedes. Esperamos que tengan un muy buen cierre del diplomado y de su ingeniería industrial, y que realmente prontamente los podamos ver como ingenieros industriales aportándole a Colombia desde la región, desde sus entornos laborales, y logrando construir país para que tengamos una sociedad mucho mejor para nosotros y para nuestros descendientes. Hasta la próxima oportunidad y muchos éxitos.